Largo el video de lectura de la Nouvelle Sarracín de honor de Balzac, ¿verdad? Bueno, pero me pareció que para hacer el análisis, para hacer un comentario sobre esta Nouvelle, no podíamos menos que leer, tener presente el texto. Dado que no es de los cuentos de Balzac tal vez el más popularmente conocido, vamos que este hombre tiene casi cerca de 100 trabajos producidos entre cuentos y novelas, nouvelles. Creo que en su plan estaba superar los 100 trabajos, no llegó, se murió antes. Honoré de Balzac, Honorato de Balzac, fue un escritor francés, nacido en 1799, fallecido en 1850, en París, nació en Tours. En su plan de producción estaba concebir un ciclo literario de visos monumentales, al que él daba de llamar la comedia humana. Un ciclo literario, ojo, no es una saga, ¿no? En un ciclo literario se pueden leer las diferentes piezas de manera independiente, si bien se entiende como ciclo, que bien que mal todas van a ir referidas a un mismo tema. Generalmente, tratándose de un ciclo, es un tema de carácter universal, en este caso la comedia humana, que vamos que tiene mucho de tragedia también, ¿no es cierto? Se dice de Balzac que era representante de la llamada novela realista, algo que no digo que no sea así, pero bueno, será que la palabra realismo está como muy cargada de sentidos desde la primera parte del siglo XX. Todavía Balzac pertenece al siglo XIX, ¿no es cierto? En todo caso, y como podemos ver en Sarracín, tal vez se entienda el realismo de Balzac como una oposición que él muestra claramente contra el período del romanticismo con todas sus características. Pero convengamos que el realismo de Balzac es bastante raro, ¿no? Sus historias están como muy enraecidas. Si bien en Sarracín, por ejemplo, no aparecen elementos fantásticos, incluso vamos a ver que se burla de lo fantástico propio del romanticismo. Sin embargo, es una historia que en su propia construcción de relatos se muestra muy enrarecida, ¿no es cierto? Muy extrañada, dirían los rusos. En fin, Balzac escribió, como decía, novela, cuento, ensayos también, nouvelles, nouvelle, como le llaman los franceses, a lo que nosotros entendemos como novela breve o cuento largo. Nosotros, en Argentina al menos, creo que en todo lo que refiere a nuestro idioma español, no tenemos una categoría para ese tipo de género literario. Le llamamos novela breve, le llamamos cuento largo. Los franceses, que llaman román a lo que nosotros consideramos novela, llaman nouvelle a estos cuentos largos, novelas breves, que hay quien pretende que como género en sí tiene sus propias características diferenciadas a la de la novela o a la del cuento. A mí la verdad no me convence nada de lo que se dice por ahí. Me parece que no tiene nada mucho más que ver con una mera extensión de páginas, una cuestión de cantidad de páginas. O te falta para novela o te sobra para cuento. La versión que leí yo en el video anterior de esta nouvelle es la que se encuentra en el libro de Roland Barthes, S/Z, SZ, un profuso estudio que hace Barthes sobre esta nouvelle, se las recomiendo, y hacia el final del volumen Barthes presenta el texto completo. Hoy no vamos a hacer referencia sobre lo que dice Barthes sobre la novela, vamos a tratar de hacer nuestra propia interpretación, o análisis, o comentario. Sarracín es lo que se destaca comúnmente como el relato de marco, el relato dentro del relato, el relato que contiene un relato. Y resulta llamativo que al margen de esto, Balzac está insistiendo a todo lo largo del texto con el tema del marco. No solamente parecería ser que el relato enmarca otro relato, un relato es enmarcado por el anterior. Además, los personajes aparecen por momentos enmarcados en la voz del narrador, en alguna descripción que hace
por ejemplo, sobre este viejo extraño que aparece en la fiesta, en la primera escena, algún pariente de la familia Lantí, integrante de la familia Lantí. En algún momento el narrador lo describe como enmarcado en... También se hace referencia a cuadros y a los marcos de los cuadros. El propio narrador empieza diciendo que él está sentado a la balaustrada de una ventana enmarcado, ¿no es cierto? Él mismo se ve enmarcado. Balzac no es el creador del cuento enmarcado, esto ya vimos, es un procedimiento que aparece o incluso se encuentra en Shakespeare, ¿no es cierto? Cuando los personajes de la obra de Shakespeare que nosotros estamos viendo de pronto se giran y miran una representación teatral al interior para nosotros de la historia que estamos presenciando. Decía, hay referencias directas en esta novela sobre lo que concernía al romanticismo, las atmósferas fantasmales, fantasmagóricas, la superstición de los personajes o la mirada supersticiosa de los personajes hacia el mundo, lo espectral. Al principio hace una descripción el narrador de este viejecito que se pasea enclenque por la fiesta de manera fantasmal, que luego nos vamos a enterar que es propiamente la Zambinella, ¿no es cierto? Y lo describe, parece que estuviera describiendo a Drácula, ¿no? En algún momento, cuando hace aparición en la sala, en la fiesta, el viejecito, el narrador escucha a una mujer decir que en la presencia de este hombre hace frío y cuando se retira a la mujer le vuelve el calor, le vuelve la temperatura. Se lo describe como a un muerto vivo, ¿no? Es cadavérica su presencia. Ya desde el inicio se prefigura lo monstruoso, se lo insinúa, si no se lo nombra. La palabra monstruo luego va a aparecer a lo largo y más sobre el final del texto. Bueno, en la escena inicial tenemos esta fiesta, este baile al interior de la mansión de la familia Lantí. El narrador, de quien nunca vamos a conocer su nombre, va acompañado. Más tarde vamos a saber que quien le acompaña es Madame Rochefide, una chica a la que él parece invitar al que lo acompañe a la fiesta, pero no parece conocerla muy íntimamente. En todo caso, parece que está buscando seducirla, ¿no es cierto? Está interesado en algún grado él de ella. La mujer se interesa, esta mujer, Madame Rochefide, se interesa por la figura del ancianito enigmático y entonces el narrador le propone contarle su historia. También es extraño que de pronto nos enteramos que el narrador conoce la historia del ancianito, ¿no? Porque al principio parece de la misma manera que Madame Rochefide o algunos otros de los personajes que aparecen, que no están demasiado enterados. Evidentemente nadie tiene un contacto muy íntimo con nadie. Entonces esto nos presta a pensar si realmente el narrador conoce la historia del ancianito que termina por ser la Zambinella y de Sarracín, o se la inventa con el objetivo de impresionarla a Madame Rochefide y seducirla. Eso no queda claro en el texto. Es una interpretación válida, que nunca la historia de Sarracín y la Zambinella ocurrió realmente, sino que fue pura invención del narrador. Me interesa apuntar al tema de los procedimientos por los que se construye el relato. Hay mucho contrapunto, hay mucho juego de diferencia y de similitudes y de ambigüedades. El inicio del relato, la primera escena en el salón de baile, está marcado por el contrapunto, lo que tiene que ver con la danza de los vivos y la danza de los muertos. En algún momento el narrador habla de la situación de su pie izquierdo en relación con su pie derecho. Digo, el juego de opuestos, de contrapuntos, es detallado, es minucioso en la escritura de Balzac, por lo menos en lo que hace a este relato. El texto está poblado de ambigüedades, de contraposiciones, de oposiciones, de similitudes y de diferencias, desde lo más particular a lo más general, que puede ser algún grado de confrontación de lo parisino francés
ante lo español italiano, y finalmente lo más remarcado, lo más gravitatorio es el contrapunto de naturaleza sexual, ¿no es cierto? Lo masculino, lo femenino, lo masculino que se comporta como femenino, lo femenino que se comporta como masculino, de manera rara otra vez. Hay en algún momento en que el narrador se pone a hablar de sí en términos de feminidad. Y también hay un momento hacia el final donde Madame Rochefide habla de sí o de las mujeres en términos masculinos, incluso cambiando ahí los genitivos, lo que enrarece mucho la lectura. Por momentos te puede incluso hacer dudar cuál es el personaje que está hablando, porque en una conversación entre un hombre y una mujer, de pronto la mujer se pone a hablar como hombre, el hombre se pone a hablar como mujer. Está ese cuadro de Adonis colgado en alguna parte en el salón de baile de la mansión de la familia Lanty, que el narrador destaca. Otra cosa que parece saber o que parece recordar abruptamente, conocer que el modelo que sirvió para el cuadro de Adonis no fue un hombre sino una mujer. Permanentemente en todo el relato hay como reflejos en espejo que destacan las similitudes o destacan las diferencias. En el narrador hay similitudes con el propio Sarracín, el tema de los celos, ¿no es cierto? La manera en que el narrador vive los celos en relación con Madame Rochefide, si bien no son claramente con la misma carga de violencia que los que tiene de luego, o vamos a saber después, tuvo Sarracín hacia la Zambinella, sin embargo hay una familiaridad, ¿no es cierto?, en la manera de experimentar los celos entre el narrador y Sarracín. También en la imposibilidad que tiene este narrador por terminar de conquistar de una vez por todas a Madame Rochefide, hay un paralelo con la imposibilidad de Sarracín de enamorar a la Zambinella. El juego de ambigüedades se da a cada momento, como en relieve, como en distintos planos. También hay un juego de ambigüedad en la manera que se describe a los adolescentes Lanty, ¿no? Los hermanitos Marianina y Filippo. Cuando se describe a Filippo, se lo describe de una belleza o de una manera, diría, cuasi homosexual. Parecería ser que la sexualidad de cada uno de los personajes, evidentemente de Zambinella no, pero de todos los demás tampoco están tan definidos en sus propias sexualidades, por algunos matices que se pueden hallar como registro en sus decires, ¿no es cierto?, en sus maneras de describir, de relatar, de pensar. El relato está construido en base a lo dudoso. Se sospecha algo ahí a nivel de lo engañoso, en el sentido incluso primero de la obra, de la novela. Cuando nos adentramos en la lectura y de pronto se nos propone que atrás de este viejito enclenque que va asustando a todo el mundo en ese evento, el baile, cuando el narrador propone que va a contar su historia, nada más que por el título de la novela uno piensa, el viejito es Sarracín y vamos a enterarnos su historia. Entonces comienza la segunda parte del texto, el relato enmarcado. Se nos va a contar la historia de este Ernest Jean Sarracín. Nosotros lo primero que vamos a pensar, me parece a mí, no sé a ustedes qué les pudo haber ocurrido, que el viejito es Sarracín. Después nos vamos a enterar que no, que en realidad el viejito es la Zambinella, la sobreviviente o el sobreviviente de ese episodio entre trágico y monstruoso, ¿no es cierto?, que remata el texto. Hay un momento cuando se está describiendo al viejito que nos dice que tiene ahí unos adornos muy anticuados, de mal gusto por lo anticuado, me da la sensación, ese diamante valioso que exhibe en su pecho, pero además nos dice que lleva una peluca rubia y hasta que le cuelgan aros de las orejas. Algo que por quizás lo anacrónico que puede estar presentándose este viejito, que no pertenece él tanto al siglo, a inicios del siglo XIX como del siglo anterior, puede ser que en su impronta traiga como por arrastre un algo así como de lo
salido de la moda. Yo no sé si alguna vez los hombres usaron pendientes, pero habría que estudiar. Está toda esa etapa de la moda francesa, a la cual fue llamada ridicule, lo ridículo. Hubo en algún momento, creo que antes del siglo XIX, un periodo ahí, una moda, donde lo que caracterizaba era remarcar lo ridículo. Y en ese contexto tal vez los hombres alguna vez hayan usado pendientes, en el siglo XVIII, XVII quizás. Lo que no se dice en el relato nunca se menciona, pero es evidente que la razón de ser de la Zambinella, su condición, es la de castrati, ¿no es cierto? Nunca se menciona la palabra castrati, pero hay un momento donde a Sarracín, uno de sus nobles amigos, le dice: mira, yo fui el que invirtió en esta mujer, le pagué un maestro de canto, yo la hice, dice. Evidentemente también fue el que pagó para una operación y hacer de la Zambinella un castrati. Ya conocen la historia de los castratis, hombres a los que se castraba, generalmente creo que de muy niños, para mantener una voz femenina. En algún momento, promediando el segundo relato, cuando Sarracín es interceptado de alguna manera por el grupo de amigotes burlones de la Zambinella, lo invitan, lo mueven a que se presente en un lugar para que finalmente él entre en contacto con la Zambinella. Se habla de que se celebra ahí una orgía. A mí me parece ahí que es un problema de traducción, o que no se está entendiendo el término orgía con connotación sexual, depravada, como lo entenderíamos hoy día. Me parece que tiene más que ver con una idea de juerga, de trasnochada. En todo caso, en ningún momento se dice sí que han cenado, se dice sí que han bebido demasiado y que han habido consecuencias de eso, pero en ningún momento se describe una fiesta sexual, ¿no es cierto? Como nosotros entendemos hoy día sería una orgía. En fin, podríamos recuperar el texto y buscar detalle a detalle cómo se van configurando los distintos procedimientos, los enmarcamientos de textos, de personajes, de situaciones, los juegos de opuestos, los contrapuntos, las similitudes, las ambigüedades. En todo caso, lo que les propongo es que retomen el texto y sigan analizando y profundizando, porque es riquísimo. A cada momento aparece ejemplos de lo mismo. Yo no sé si Balzac habrá tenido problemas legales al publicar esta novela. Vamos, que me parece que temáticamente es muy adelantada a su época, ¿no es cierto? A mí me parece guarda relación esta novela, por ejemplo, con La muerte en Venecia de Thomas Mann. Decía, no sé si este hombre ha tenido, Balzac, problemas con la justicia al publicar. Por mucho menos otros autores se las vieron con los tribunales. Pero como en buena medida este relato también parece ser una muy buena crítica al romanticismo y a lo gótico del romanticismo, posiblemente por ese lado haya logrado zafar. En fin, mis queridas, queridos, querides, espero que les haya agradado tanto la lectura que hicimos en el video anterior como este sucinto análisis, comentario más que análisis. Espero verlos pronto en el próximo video. Como siempre les pido, se suscriban, toquen la campanita, pongan likes, dislikes, dejen comentarios, lo recomienden. Espero que estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.